Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos agradecidos con Dios por toda su fidelidad para con nuestras vidas. Damos gracias a Dios que Él ha sido bueno, que Él ha sido fiel, y nosotros pues siempre estaremos agradecidos con Dios por sus misericordias y su soberanía sobre nuestras vidas. Damos gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, por las oraciones que han tenido por nuestra familia, para nuestra familia. Como muchos de ustedes saben, han sido días muy complicados, han sido días muy dolorosos, pero nos sostiene la esperanza, nos sostiene en las oraciones de los justos, nos sostienen mucho la presencia de Dios. A nombre de mi esposa, Margarita, de mi suegra y toda la familia, les damos las gracias por orar por nosotros, por pedir a Dios fortaleza. Créame que sus oraciones han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues Dios no nos ha dejado, Dios no nos va a dejar. Sabemos que mi suegro ya está en la presencia del Señor y nosotros nos sentimos fortalecidos por esa esperanza bienaventurada. Yo quisiera compartirles hoy la palabra del Señor. El pastor nos extendía la invitación. Eh, Siempre es una enorme responsabilidad compartir la palabra del Señor, y más a una iglesia y a una congregación tan hermosa, tan bonita como ustedes. Por eso es que es un desafío, se vuelve un desafío para nuestras vidas. Pero yo quisiera hoy compartirles una palabra, entendiendo que es el último domingo del mes de agosto y se está conmemorando el mes de la Biblia. Yo quisiera hoy hablarles una palabra que se encuentra en el profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, número 42. Yo quisiera hoy compartirles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra muy sencilla, pero que yo espero pueda ser de bendición para sus vidas. Créanme, es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para hablar al pueblo del Señor. Y yo quisiera hoy compartirles esta palabra. Son varios pasajes, de hecho, que vamos a estar tomando como referencia, pero vamos a referirnos a este pasaje del capítulo 42 de Jeremías. Vamos a leerlo, qué es lo que Dios nos dice, y para ello vamos a tomar de referencia 5 versículos, los primeros 5 versículos, pero no cierre su Biblia, vamos a estar viendo algunos otros pasajes también muy importantes de esta historia. Esta es una historia fascinante, esta es una historia muy bonita, esta es una historia que nos enseña y nos muestra lo que sucede en la vida de no solamente de una persona, sino de una nación que decide obedecer o no obedecer a Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. Para eso, pues nos ubicamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 42. Acompáñenme a la palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos la escritura. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor, dice la palabra, hasta el mayor. Versículo número 2, Jeremías 42, versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjese bien lo que dice el versículo. Dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Dice: y ellos, dice la palabra del Señor, y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová te enviare a nosotros. Esta es la palabra del Señor. Yo le invito a que oremos en estos momentos. Padre y buen Dios, nos acercamos ante tu presencia confiadamente, creyendo que lo que acabamos de leer es tu palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca viene vacía, sino que tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa,
Tu palabra, Señor, siempre hablará a nuestros corazones para fortalecernos, para ayudarnos, pero también para guiarnos, Señor. Tu palabra nos guía en los momentos de adversidad, tu palabra nos guía en los momentos de dolor, tu palabra es la que nos guía, Señor, en los momentos complicados, en los momentos bendecidos, en todos los momentos que tengamos que atravesar. Es y será tu palabra la que nos sostiene y la que nos ayuda. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para pedirte que sea tu palabra la que hoy habla en nuestros corazones. Ponemos nuestros corazones delante de ti. Queremos escuchar tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Bendice a mis hermanos de esta preciosa congregación, a sus pastores, a sus líderes. Permite, Señor, que esta palabra yo la pueda expresar tal como tú la has dado a mi corazón para bendecir a tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Esta es una historia, hermanos, post-cautividad. La cautividad que había anunciado Jeremías o el levantamiento que había anunciado Jeremías contra la nación ya había sucedido. Ya un grupo de judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ya ahora los que quedan, según este pasaje que acabamos de leer, solamente es un remanente muy pequeño que se encuentra en su ciudad, que se encuentra o que han sido dejados ahí. Para ponernos un poquito en el contexto de esta historia, usted puede leer en su casa, bueno, usted puede leer más tranquilamente el capítulo 40, 41. Usted se va a dar cuenta que cuando Nabucodonosor entra y destruye la ciudad, deja un remanente ahí y dice la palabra que deja a un hombre llamado Gedalías, lo deja ahí, esto lo encontramos en el capítulo número 41, que deja a un hombre llamado Gedalías para que se quede a cargo del remanente que está en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que este Gedalías es el encargado de cuidar por órdenes de Nabucodonosor a los que se han quedado ahí en Jerusalén. Y dice la palabra, usted podrá leer la historia más detenidamente después de este servicio, pero dice la palabra que llegan y matan a Gedalías personas que antes habían pertenecido a la nación y que llegan y matan a Gedalías porque era el que Nabucodonosor había puesto ahí. Y entonces dice la palabra que los que quedaron en Jerusalén se llenaron de temor porque ellos creían que Nabucodonosor iba a pensar que ellos habían matado a Gedalías. Y dice la escritura que entonces ellos se acercan con Jeremías y le dicen a Jeremías, Jeremías, la situación está así, nosotros queremos irnos a Egipto, nosotros ya no nos queremos quedar aquí en esta ciudad, porque al quedarnos aquí, Nabucodonosor va a pensar que nosotros fuimos los que matamos a Gedalías. Y al pensar eso, ¿qué va a suceder? Sucederá que entonces Nabucodonosor vendrá sobre nosotros, vendrá contra nosotros y nos destruirá, nos matará, nos acabará. Y entonces dice la palabra que le dicen a Jeremías, nosotros nos queremos ir a Egipto. Pero entonces dice la escritura algo muy interesante, que llegan con Jeremías y le dicen, pero ora a Dios, pídele a Dios dirección, pídele a Dios, órale a Dios, órale a Jehová nuestro Dios, y lo que Jehová diga, las palabras que Jehová te hable a ti, Jeremías, esas son las palabras que nosotros vamos a seguir. Las palabras que Jehová diga, esas serán las palabras que nosotros vamos a obedecer. Esas son las palabras que nosotros vamos, por las cuales nosotros nos vamos a guiar. Qué interesante suena esto, hermanos, y hasta cierto punto qué bonito se escucha que alguien diga, lo que el Señor diga, yo lo voy a obedecer. Lo que el Señor diga, yo lo voy a hacer. Se escucha románticamente, se escucha muy bonito. Románticamente se escucha hermoso. Pero ¿qué sucede cuando lo que Dios dice no es lo que nosotros queremos? ¿Qué sucede cuando lo que Dios dice en su palabra no es lo que nosotros deseamos hacer? Estos hombres se acercan a Jeremías para pedirle a Jeremías que hable con Dios y que la dirección de Dios a través de su palabra sea la que marque el rumbo de estos hombres. Si habría que regresar a Jerusalén o si habría que irse a Egipto. Estos hombres están llenos de temor, lo vuelvo a repetir, por causa de ideas que ellos han tenido en su mente pensando que Nabucodonosor vendrá a destruirlos y por eso se llenan de miedo. Y entonces piden a Jeremías que ore a Jehová para que Jehová a través de su palabra les dé
la dirección necesaria a sus vidas. Esto en cierto punto se parece a nuestras vidas, hermano. Esto en cierto punto, esta es la historia de nuestras vidas también. Nosotros en nuestras vidas, cada uno de nosotros tenemos o debemos de tomar ciertas decisiones, cierto rumbo a nuestras vidas. Y para eso Dios nos ha dado su palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos direccionar nuestro andar, para que a través de su palabra nosotros podamos direccionar nuestra vida. Yo siempre les he dicho a los hermanos de mi iglesia, Betel, aquí en San Lorenzo, yo siempre les he dicho a los hermanos de Betel, la Biblia, amados hermanos, la Biblia no es un libro de sugerencias de Dios. La Biblia no es un libro de recomendaciones de Dios. La Biblia tampoco es un libro de enigmas de Dios, donde tú tienes que aprender a resolver el enigma para saber qué es lo que Dios te quiere dar. Yo siempre les he dicho a los hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para tu vida. La Biblia es donde Dios te marca la dirección para tu corazón, para tu alma, para tu familia. La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia no es un libro de recomendaciones, ni la Biblia es un libro de enigmas ni de secretos. La palabra es clara. Siempre les he dicho, si algo Dios ha sido en su palabra, es que Dios ha sido claro, es que Dios ha hablado con claridad. Con Dios no hay mensajes ocultos, con Dios no hay mensajes secretos. Él es directo, Él es, como decimos nosotros, Él va directo, Él va de frente. Dios lo que tiene que decir en su palabra lo dice. Y yo encuentro, hermanos, varias cosas, varias lecciones que a mí me deja esta historia, porque al final de cuentas es una historia que tenemos que tomar en su contexto natural. No podemos separar esta historia porque encontramos algunas verdades espirituales muy sanas, muy interesantes para nuestras vidas, de las cuales hoy yo quisiera hablarles algunas de ellas. Y la primera de ellas es que obedeciendo la palabra de Dios, la primera verdad que yo encuentro es que obedeciendo la palabra de Dios te va a ir bien. Mientras tú obedezcas la palabra de Dios, te va a ir bien. Eso es una verdad irrefutable para tu vida. Mientras tú obedezcas la palabra de Dios, te va a ir bien. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 6. Dice la palabra del Señor, dice el versículo número 6, que después de que Jeremías les dice a ellos, voy a consultar a Jehová, a ver qué Jehová les va a decir. Dice la palabra del Señor, capítulo 42, versículo 6, que ellos entonces le dicen a Jeremías, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Permítame leerle otra vez este pasaje, este versículo número 6, que a mí me encanta, me llama mucho la atención. Dice que entonces ellos respondieron, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, dice la palabra, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Qué interesante las palabras que este pueblo le dice a Jeremías. Amén. Qué interesante la palabra que Dios les da a este pueblo. Y qué interesante, hermanos, la manera como ellos le hablan esto a Jeremías. A veces, amados hermanos, nos cuesta un poquito de trabajo entender la dirección de Dios para nuestra vida. A veces nos cuesta no solo un poquito, sino a veces mucho trabajo entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, cómo Dios nos quiere dirigir, cómo Dios nos quiere guiar. Y eso muchas veces nos cuesta un mundo de trabajo entenderlo. Nos cuesta demasiado entenderlo. Pero debemos entender una cosa, hermanos, que mientras nosotros sigamos y obedezcamos la palabra de Dios, nos irá bien. Estos hombres están dándonos una gran verdad, pero que tristemente ellos mismos no van a obedecer, porque más adelante veremos que ellos no quieren obedecer la palabra del Señor. Pero ellos solamente están dándole esta expresión a Jeremías como para querer tranquilizar al profeta, como para querer apaciguar a Dios y querer dirigir la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Y ellos le dicen a Jeremías, no, Jeremías, tú consulta a Dios y lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a obedecer. Sea bueno o sea malo, nosotros lo vamos a obedecer. Y entonces yo me pregunto aquí, hermanos,
La respuesta de estos hombres a Jeremías es: sea bueno o sea malo, nosotros obedeceremos la palabra del Señor. Cuando Dios te habla a través de su palabra, si algo yo he entendido es esto: cuando Dios te habla a través de su palabra, cuando Dios te marca el rumbo a tu vida a través de su palabra, cuando Dios te dirige a través de su palabra, la palabra del Señor nunca será para perjudicar tu corazón, nunca será para perjudicar tu vida, aunque nosotros no entendamos muchas veces el consejo de la palabra, aunque nosotros no entendamos por dónde Dios nos está guiando. Siempre debemos entender que quien conoce mejor nuestro camino y quien sabe qué es lo mejor para nosotros siempre será Dios. Por eso a mí me causa mucho ruido cuando estos hombres le dicen a Jeremías: sea bueno o sea malo. ¿Sea malo para quién? Si lo que te están dando es la palabra de Dios, si quien te está hablando es Dios mismo a tu corazón, si quien te está hablando es el mismo creador y el que conoce lo que tu corazón y lo que tu alma necesita, ¿cómo te va a dar algo malo? Al contrario, aunque muchas veces tú no entiendas el camino de Dios a través de su palabra, Él te está guiando por el mejor camino. Aunque tú no entiendas la dirección de Dios a través de su palabra, Él te está dando la mejor indicación para tu alma. Él te está dando la mejor indicación para tu vida. Aunque tú no entiendas lo que Dios está trabajando y cómo Dios se está moviendo, Él está haciendo lo que mejor tu alma y tu vida necesitan. Por eso no entiendo el concepto de sea bueno o sea malo. ¿Sea malo para quién? Es cierto, estos hombres nos dejan una verdad cuando dicen: mientras obedezcamos la palabra de Dios, nos irá bien. Qué bonito se escucha, qué bonito se oye, pero qué difícil es cumplir la palabra de Dios. Y no lo digo para que usted diga: ay, el hermano Israel dice que es imposible cumplir. No, 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 no. La palabra de Dios es certera, la palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios nos dicta nos da nuestra dirección, nos dicta el rumbo que debemos tomar. Aunque muchas veces nosotros no entendamos la dirección que Dios nos está dando, debemos obedecerla porque será lo mejor para nuestra vida. Y estos hombres dicen: sea lo que Dios te hable, Jeremías, bueno o malo, paréntesis, malo para ellos, malo para sus propósitos, malo para lo que ellos están deseando, malo para lo que ellos están queriendo hacer, porque el corazón de ellos, hermanos, estaba irse a Egipto. El corazón de ellos, hermanos, era irse hacia Egipto para protegerse de Nabucodonosor. Ese era su deseo. Pero cuando ellos dicen sea bueno o sea malo, me recuerda la oración que muchos de nosotros hacemos a veces. Cuando decimos: Señor, que se haga tu voluntad, guíame conforme a tu palabra, pero a veces estamos deseando otra cosa para nosotros. A veces, hermanos, así sucede en la vida del creyente. Dios nos ha dejado su palabra, la cual es muy clara. Dios nos ha dejado su palabra, la cual es certera, y nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios entonces les manda hacer a través del profeta Jeremías? ¿Qué es lo que Dios entonces les dice a través del profeta, perdón, para sus vidas, para sus corazones? Bueno, dice la palabra del Señor que entonces Dios les habla, dice la Biblia: aconteció, versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, dice, desde el menor hasta el mayor, dice la escritura. Dice, y les dijo, versículo 9, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, dice el versículo 10, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Versículo 11 dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y para libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis,
no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces, por eso, versículo 15, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: si vosotros volviereis vuestros corazones, vuestros rostros para entrar a Egipto, y entráis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará en la tierra de Egipto. Versículo 18, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así os derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Fíjese, hermano, lo interesante de esta historia. Dice la palabra del Señor que ellos oraron, le dijeron a Jeremías: ora a Dios, preséntate a Dios, presenta nuestra súplica a Dios. Lo que Dios diga, nosotros haremos. Bueno o malo, lo que Dios diga, nosotros haremos. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ellos? Antes que eso, antes de ver la respuesta de Dios, lo interesante, hermanos, de aquí, lo que me llama mucho la atención, es lo determinante que es Dios en su palabra. Lo determinante que es Dios en su palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios para ellos, hermano, es una respuesta hermosa. Yo no sé usted, pero yo escucho las palabras de Dios para con ellos y es una respuesta preciosa de Dios. Yo no sé qué estarían esperando ellos, qué palabras más hermosas de Dios estarían esperando ellos, porque esta es la respuesta que ellos están necesitando. Esa es la respuesta que Dios les está dando, y es una respuesta preciosa para sus corazones. Ellos le dicen: Jeremías, ora, queremos saber qué tenemos que hacer, si nos vamos para Egipto o si nos quedamos en Judá. Y entonces, después de 10 días, Dios le responde a Jeremías y les dice: Jeremías, así ha dicho Jehová, no se vayan, quédense en Judá, quédense en esta tierra. Dios los va a proteger, Dios los va a guardar. No tengan miedo, quédense quietos. Yo voy a hacer misericordia, y Nabucodonosor, que es mi siervo, hará misericordia de vosotros. Jehová les está diciendo: yo los voy a defender, yo voy a pelear por vosotros, yo iré delante de vosotros y yo los cuidaré y yo los amaré y los protegeré. No van a sufrir lo que sufrieron cuando entró Nabucodonosor aquí. Qué hermosa palabra de Dios. Yo no sé qué otra respuesta esperaban de Dios más hermosa que esta. La respuesta donde Dios te dice: quédate quieto, mantente tranquilo, yo estoy peleando tu batalla. Amado hermano, si algo yo amo de la palabra de Dios, es que en la palabra Dios me da a mí promesas para yo poder caminar en la vida cristiana y en la vida en victoria. En la palabra Dios me da promesas con las cuales mi alma se aquieta, con las cuales mi corazón puede tener paz en los momentos de mayor incertidumbre de mi vida, en los momentos de mayor tristeza o de mayor dolor en mi alma, en los momentos que yo he tenido que atravesar en mis años de vida, donde yo me he sentido tan pequeñito, donde yo me he sentido tan débil, tan abrumado por las situaciones que he atravesado. Cuando yo voy a la palabra, en la palabra yo encuentro descanso, en la palabra yo encuentro paz, en la palabra yo encuentro un abrazo de Dios para mi vida, en la palabra yo encuentro cómo Dios me habla y me dice lo mismo que le dijo a este pueblo: quédate quieto, yo estoy contigo, yo peleo tus batallas, yo tengo de ti misericordia, yo te muestro mi amor, yo te muestro maravillas, yo estoy contigo, yo no te he dejado. Mientras tú obedezcas mi voz y mientras tú te dirijas en mi palabra, yo estaré contigo y nada malo te acontecerá. Y hermano, esa palabra hace que descanse mi alma y mi corazón en ella. Qué hermosa palabra Dios les está diciendo. Dios les está diciendo: tranquilos, no se muevan, quédense quietos. Yo estoy con vosotros, yo pelearé sus batallas, yo tendré misericordia. No van a pasar lo que ya pasaron cuando Nabucodonosor entró. Al contrario, el mismo Nabucodonosor tendrá misericordia de ustedes. Pero si se van a Egipto, la espada que no los alcanzó cuando entró Nabucodonosor
los alcanzará en aquella nación. El hambre que no los alcanzó cuando entró Nabucodonosor, los alcanzará en aquel lugar. La muerte que no los alcanzó cuando vino Nabucodonosor, los alcanzará en aquel lugar. Esa es la palabra que Dios les está dando. Hermano, yo escucho esta palabra y en esa palabra yo descanso. Yo escucho esa palabra y esa palabra trae para mí consuelo. Yo escucho esa palabra y esa palabra trae para mí fe en Dios. Yo escucho esa palabra y yo en esa palabra puedo estar tranquilo y decir, bueno, si Dios dice que no nos movamos, no nos movemos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es que a veces pensamos que la palabra tiene que decir lo que queremos que diga y no lo que Dios quiere decirnos. Es interesante porque la segunda verdad que yo encuentro, hermanos, en esta historia es que la palabra de Dios es determinante. La palabra de Dios es determinante. En este pasaje que acabamos de leer, tres veces Dios les dice a través de Jeremías que esta es palabra de Jehová. O Jeremías, más bien dicho, utiliza en tres veces la expresión así ha dicho Jehová, o hace referencia a que esta es palabra de Jehová. En el versículo número 9, Jeremías dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. En el versículo número 15 dice la palabra, versículo 13 dice, oíd la voz de Jehová. Y en el versículo número 15 dice la palabra, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová, versículo 13. Versículo número 9 dice, así ha dicho Jehová. Es decir, en 4 ocasiones, porque también el versículo 18 hace una referencia a ello. En 4 ocasiones, Jeremías está dando a entender que esa es palabra de Jehová. Y esto a mí me enseña, hermanos, que la palabra de Jehová es determinante. La palabra de Jehová es determinante. ¿Qué le quiero decir con esto? La palabra de Jehová es determinante. ¿Qué entendemos por eso? Dios habla. Dios es certero. Yo les decía un momento, Dios es claro. Siempre que encontremos en la Biblia esta expresión, así ha dicho Jehová, o es palabra de Jehová, nos está mostrando la autoridad de la palabra de Dios. Nos está mostrando que Dios es fiel a su palabra. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la referencia a así ha dicho Jehová, o esta es palabra de Jehová, o esta es la voz de Jehová, nosotros estamos encontrando la autoridad misma de Dios ahí. Estamos encontrando una referencia a su autoridad, una referencia a que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es precisa, la palabra de Dios, amados hermanos, no es un enigma, como les decía un momento, la palabra de Dios es veraz. Cuando nosotros vemos esta referencia que hace Jeremías, así ha dicho Jehová, esta es palabra de Jehová, oír la voz de Jehová, lo que está diciendo es que lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Qué interesante expresión. Qué interesante expresión está utilizando Jeremías aquí para referirse a que esta es palabra de Jehová. Esta es palabra de Jehová. ¿Querían la palabra de Jehová? ¿Querían la respuesta de Jehová? Esta es la palabra de Jehová. ¿Querías que Dios te hablara? Aquí a través de su palabra te va a hablar, les dice Jeremías. Esta es la palabra de Jehová. ¿Quieres, hermano, que Dios te hable? Tienes que ir todos los días a la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios hable a tu corazón? La mejor manera para que Dios hable a tu corazón, ¿sabes cuál es? Aquí está, en la palabra. En la palabra Dios va a hablar a tu corazón. En la palabra Dios va a hablar a tu vida. Y cuando Dios habla a tu vida, amado hermano, es palabra de Dios para ti. Es determinante la palabra del Señor. La palabra de Dios es determinante. La palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios es veraz. Pero también nosotros encontramos, amados hermanos, que cuando la palabra de Dios es tan determinante, nosotros tenemos que aprender que no es lo mismo buscar la aprobación de Dios que buscar la dirección de Dios. Son cosas muy diferentes. Hay muchos creyentes, amados hermanos, que leen la Biblia intentando encontrar la aprobación de Dios para sus vidas. Hay muchos creyentes que leen la Escritura intentando encontrar que Dios apruebe
su proceder, que Dios apruebe su andar, que Dios apruebe su caminar, ¿verdad? Y entonces nosotros encontramos muchos creyentes que cometen no errores, sino horrores de interpretación de la palabra, porque esperan que Dios les apruebe su andar y no que les dirija. Son cosas muy diferentes. El que tú busques la aprobación de Dios es una cosa y el que tú busques la dirección de Dios es otra. Amén. Cuando tú buscas la aprobación de Dios, estás diciéndole a Dios, yo lo estoy haciendo de esta manera. Yo me estoy dirigiendo de esta manera. Lo único que yo quiero, Señor, es que tú le des like a lo que yo estoy haciendo. Eso es buscar la aprobación de Dios. Pero buscar la dirección de Dios, es decir, yo lo voy a hacer de esta manera, pero si tú me dices que no lo haga así y que lo haga de otra forma, entonces yo obedeceré tu dirección. Yo haré lo que tú me dices. Y hoy en día, hermanos, estamos saturados de creyentes que solamente quieren que Dios les dé like a lo que ellos están haciendo. Y tengamos mucho cuidado, porque entonces encontramos cristianismos baratos, entonces encontramos cristianismos light, entonces encontramos cristianismos donde Dios solamente está para aprobar mis decisiones. Y si en la palabra yo encuentro algo que no me gusta, que no me convence, que no va acorde a lo que yo quiero, entonces ese pasaje de la Biblia yo tengo que maniobrarlo de tal manera que se ajuste a mi idea y no que yo ajuste mi vida a la palabra de Dios. Si el pastor predica algo que no es conforme a lo que yo creo, pero el pastor me está dando una palabra que viene del corazón de Dios, pero no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero escuchar, entonces, pues, adiós a la iglesia, me voy a otra iglesia donde realmente me digan cosas que yo quiero escuchar. Alguna vez yo escuché a un pastor, platicando yo con un amigo pastor, me decía él, yo me doy cuenta, dice, que cuando yo predico algo que la gente le gusta, la gente sale del culto muy contenta, sale del culto muy gustosa, hasta algunos me dicen, qué bonito sermón, qué bonita palabra, pastor, me gustó mucho lo que usted predicó, pero cuando yo les predico una palabra que los confronta, que los hace ver su realidad y que les hace entender que necesitan cambiar algún punto de su vida, entonces decía mi amigo, decía, yo los veo que a veces hasta salen enojados conmigo. Muchos de ellos cometen el error o piensan que dejando de dar para la obra del Señor, dejando de cumplir con sus responsabilidades cristianas de ofrendas y diezmos, me están castigando a mí por una palabra que yo les he dado, que Dios me dio a mi corazón para la iglesia. Dijo, pero a mí no me importa, yo tengo que dar la palabra que Dios a mí me ha dado. Y es que, amados hermanos, la palabra de Dios, y es lo tercero que yo encuentro, la palabra de Dios no va a decir lo que quieres que diga. La palabra de Dios no dice lo que nosotros queremos que diga. La palabra de Dios dice lo que Dios quiere decir. Punto. La palabra no dice lo que quieres que diga. La palabra de Dios no va a decir lo que tú deseas que diga. La palabra de Dios dice lo que Dios tiene que decir. Punto. No me vea así, hermano, no es mi culpa. No me vea de esa manera, no tengo yo la culpa. Yo le estoy dando la palabra que Dios me dio a mi corazón. Yo solo soy el mensajero. Si tiene quejas, primero con Dios y luego con su pastor. Pero yo le estoy dando la palabra que Dios me está diciendo. Porque dice la palabra que entonces cuando Jeremías les da toda esta, todo, les platica todo esto y les dice lo que la palabra de Dios, les dice la palabra de Dios para sus vidas. Cuando Jeremías les expone lo que Dios les está diciendo, que vuelvo a repetirle, para mí es una promesa gloriosa de Dios, pero ellos no ven la promesa porque están aferrados a su voluntad. A veces así nos pasa, que no vemos la promesa gloriosa de la palabra porque estamos aferrados a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor, aconteció, vaya conmigo por favor, capítulo 43, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová de ellos,
todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo, versículo 2, vea esto, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, versículo 2 del capítulo 43, le dijeron, mentiras dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y lo triste de esta historia, versículo 4 dice, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de las gentes de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová, de quedarse en tierra de Judá. Versículo 7, por favor, acompáñenme. Dice, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Esta historia, hermanos, pudo haber sido una historia de victoria. Esta historia pudo haber sido una historia de gozo. Esta historia pudo haber sido o pudo haber terminado como una historia donde, donde el pueblo podría experimentar las promesas de Dios de una manera tan especial. Pero en cambio termina como una historia trágica. Porque dice la palabra que después de que Jeremías terminó de hablar, el pueblo le dice a Jeremías, no, tú nos estás diciendo mentiras. Tú no nos estás dando la palabra de Jehová. Al contrario, tú nos estás dando la palabra de Baruc, tu sirviente. Tú nos estás dando la palabra de este hombre que no quiere que nos vayamos a Egipto. Y sabes una cosa, no te vamos a obedecer. Las palabras de Jehová no las vamos a obedecer. Nada más triste que esto. Nada más triste que Dios te habla por su palabra. Nada más triste que Dios te ha hablado a través de su palabra y tú sabes que es la palabra de Dios, pero tú prefieres hacer tu voluntad. No hay nada más triste, hermanos, que haber experimentado el mensaje de su palabra. Nada más triste que haber escuchado a Dios a través de su palabra. Y en vez de obedecer la palabra del Señor, hacer tu propia voluntad, porque la palabra de Dios no está encajando en tus planes, porque el deseo de Dios y las promesas de Dios no están encajando en lo que tú quieres hacer. Está desafiando tu manera de pensar, está desafiando tus deseos, está desafiando tus propósitos, está desafiando lo que tú quieres hacer, y entonces la palabra te confronta y tomas la peor de las decisiones. Decir, no, esta palabra no es la que yo quería escuchar. No, esta palabra no es la que yo quería oír. Esta palabra no es la que Dios me dice, sí, eres un campeón, sí, eres lo mejor, sí, yo estoy contigo, sí, yo peleo, sí, descubre el campeón que hay en ti. Esa palabra no es la que yo escuché. Al contrario, la palabra que yo estoy escuchando es la palabra donde Dios me dice, no hagas nada. Es donde Dios me dice, no te vayas a Egipto. Esa palabra es la que me está confrontando con mi deseo de irme a otro lugar, pero Dios me está diciendo, quédate aquí. Esa no era la palabra que yo quería escuchar. Por lo tanto, no voy a obedecer esa palabra. Yo siempre les he dicho a los hermanos de la iglesia, Betel, la mejor manera de honrar la palabra de Dios es leyéndola, pero también obedeciéndola. La mejor manera de honrar la palabra de Dios en este mes que estamos terminando, el mes de la Biblia, es leyéndola, pero también obedeciéndola. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Tienes que obedecer la palabra de Dios cuando te confronta con tu realidad, cuando te confronta con tu situación, cuando te hace ver lo mal o lo bien que pudieras estar, pero tienes que entender que es la palabra de Dios que te está reflejando tu realidad y que necesitas actuar para honrar a Dios, para honrar al Señor. Lo tienes que hacer. Este pueblo escuchó el mensaje de Jeremías, la palabra de Jehová a través de Jeremías,
y dijeron, no, 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 esta no es la palabra que queremos escuchar. No, esta no es la palabra que queremos oír. ¿Cómo el pastor no predica todos los domingos que yo soy un campeón? ¿Por qué el pastor no predica todos los domingos que Dios me ama? ¿Por qué el pastor no predica todos los domingos que Dios va a hacer lo mejor de mí? ¿Por qué el pastor no predica todos los domingos que yo soy un vencedor y que yo saldré adelante? ¿Por qué tiene que predicar que Dios me está llamando a cuentas? ¿Por qué tiene que predicar que Dios desea algo más de mí? ¿Por qué tiene que predicar que Dios me desafía a la santidad, que Dios me desafía a la pureza, que Dios me desafía a la obediencia, que Dios me desafía a amar a los enemigos? ¿Por qué me tiene que predicar de que Dios me desafía a ser bueno con aquellos que me han ofendido? Porque esa es palabra de Jehová. Porque esa es palabra de Dios para tu vida. Y tanto vale el mensaje de Dios que te dice que eres más que vencedor, como tanto vale la palabra de Dios que te dice que si pides perdón por tus faltas, Dios es fiel y justo para perdonarte. Tanto vale también la palabra que te dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que necesitamos un Salvador, que necesitamos reconocer nuestros errores, que necesitamos venir ante su presencia y decir, Señor, perdóname por lo que he hecho mal, ayúdame, quiero tu dirección, quiero caminar honrándote y quiero confesarte, Señor, como mi Salvador. Tanto vale el mensaje de la palabra de promesas de bendición, como tanto vale el mensaje de la palabra del juicio de Dios para aquellos que no deciden obedecer su palabra. La palabra no dice lo que quieres. La palabra dice lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas. La palabra no dice lo que tú deseas. La palabra dice lo que en el corazón de Dios está para tu vida. Dice la palabra que entonces estos hombres no decidieron obedecer. La historia continúa, hermanos. La historia sigue, usted la podrá leer en su casa. La escritura dice que estos hombres decidieron no obedecer la palabra. Dios les habló con claridad. Dios les dijo, quédense en Judá, no se muevan de Jerusalén, yo estoy con vosotros, yo peleo sus batallas. Nabucodonosor tendrá misericordia porque yo tengo misericordia de vosotros. Y dice la palabra que ellos no decidieron obedecer la palabra. Que ellos dijeron, no, 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 nosotros nos vamos a Egipto, para allá vamos a caminar, allá vamos a andar. Y dice la escritura que entonces ellos se fueron a Egipto. La historia, les digo, continúa, usted la podrá leer en su casa. El capítulo 42 es un capítulo fascinante, hermanos. Es un capítulo interesante donde el pueblo llega a Tafnes y dice la escritura que Jeremías los confronta y que Jeremías les dice, tienen que hacer la palabra del Señor, aquí van a ser destruidos. Y entonces, hermanos, hay un pasaje, hay una parte del capítulo, no me voy a adentrar el capítulo 44 porque ya sería mucho, pero solamente quiero tomar una pequeña referencia, que dice la palabra que Jeremías les expone su idolatría. Y dice la palabra que las mujeres se levantan. Y le dicen a Jeremías, nosotros, le dicen a Jeremías algo, parafraseando lo que le dicen a Jeremías es, nosotras practicamos la idolatría, Jeremías. Y a manera de pregunta le dicen, ¿y tú crees que en el tiempo en que practicamos la idolatría, nuestros maridos desconocían lo que nosotros hacíamos? ¿Acaso crees que mientras nosotros éramos idólatras, nuestros maridos no sabían lo que estábamos haciendo? Sepa Jeremías, o sépase por parte tuya, Jeremías, que en todo momento en que nosotras adoramos a las divinidades, en todo momento nuestros maridos estuvieron de acuerdo con eso. Yo cuando leía esta historia bíblica, hermanos, el capítulo 44, yo cuando leí este pasaje, yo reaccioné de una manera como cuando uno escucha algo o a alguien que se osa o se atreve a decir algo. Amén. Cuando, por ejemplo, yo siempre fui un niño muy obediente, yo siempre fui un niño muy bueno, pero mis hermanos eran tremendos. Y cuando yo escuchaba que mis hermanos le respondían a mis papás, yo le decía, ¿cómo puedes responderle así a mi papá?
Cuando yo leía la historia de que estas mujeres le hablaban así a Jeremías y decían, ¿tú crees que nuestros maridos no sabían que nosotros adorábamos a las divinidades caldeas? Nuestros maridos lo sabían y hasta lo aprobaban. Qué triste, porque la decadencia espiritual de la nación llegó al punto en que los responsables de la vida espiritual permitían estas cosas. Qué triste, hermanos, qué lamentable historia. Por eso yo le decía, una historia que pudo haber terminado de la mejor manera, termina con un final trágico. Porque la historia enseña, los libros enseñan que Nabucodonosor llegó a Egipto, destruyó Egipto, hizo una devastación completa, total. Y lo interesante de esto, hermanos, es que los que se fueron cautivos a Babilonia, y esto es lo más curioso de todo, los que se van cautivos a Babilonia, en Babilonia se restauran. Los que se van cautivos a Babilonia, en Babilonia se levantan. Esos que se fueron cautivos a Babilonia, en Babilonia se acercan a Dios y se restauran y buscan el rostro del Señor. Pero los que se quedan en Judá y se van a Egipto son destruidos en aquel lugar por no obedecer la palabra del Señor. Y entonces, ¿dónde queda aquello de sea bueno o sea malo? La palabra de Dios obedeceremos. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios la haremos. ¿En dónde quedó todo eso? Era solamente una expresión, porque lo único que ellos querían era que la palabra de Jehová aprobara su actuar. No que les dirigiera, sino que simplemente aprobara su caminar. Que esta tarde nosotros seamos desafiados por su palabra a no buscar solamente una aprobación, sino que seamos desafiados a buscar la dirección de Dios. Le repito, la palabra de Dios es determinante. Le repito, hacer la palabra de Dios o cumplir la palabra de Dios siempre nos irá bien. Pero también, le repito, la palabra de Dios no dice lo que queremos que diga. La palabra de Dios dice lo que Dios tiene que decir. Yo no sé cuál sea la situación que hoy usted está atravesando. Lo que sí sé es que esta es la palabra que Dios me dio para ustedes. Y yo quisiera orar con ustedes en estos momentos. Yo quisiera pedirle al Señor que en estos momentos Él sea el que dirija nuestras vidas. Que en estos momentos Él sea el que nos conduzca. Y que si hay algo en tu vida que tú necesitas cambiar y que te ha costado trabajo dejar tal vez, si hay algo en tu vida que la palabra te está confrontando a dejar, muchas veces puede ser algo en tu vida, en tu interior, en tu mente, en tu corazón. En otras ocasiones puede ser, yo siempre les he dicho a veces, situaciones, cosas o inclusive hasta personas, y que la palabra te está confrontando. Pero muchas veces nos aferramos a ella. Que en esta tarde nosotros entendamos que la palabra nos ha hablado, que Dios nos ha hablado por su palabra. Tal vez no lo que nosotros queremos oír, sino lo que Dios quiere decirnos y hablarnos a nuestros corazones. ¿Quieres unos momentos ahí donde estás? Yo te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Yo te invito a que unos momentos ahí nada más tú le digas a Dios, Señor, aquí está mi corazón. Aleluya, Señor, aquí está mi vida, mi corazón y mi alma. Señor, tu palabra siempre ha sido determinante. Tu palabra siempre ha sido veraz. Tu palabra siempre ha sido certera. Tu palabra, Señor, nunca ha dicho o no dice lo que yo quiero que diga para no malinterpretarla. Tu palabra siempre dirá lo que de tu corazón salió para mi vida, Señor. En esta tarde nos acercamos ante tu presencia, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu amor, reconociendo tu misericordia, sabiendo que tú estás con nosotros y que no nos has dejado. Señor, yo quiero poner en tus manos a tu iglesia, yo quiero poner en tus manos a tu pueblo.
Señor, que esta palabra que tú has dado a mi corazón pueda bendecir sus vidas. Que esta palabra que tú has dado a mi alma, Señor, pueda también bendecir sus corazones, y que no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel, porque tú eres fiel. Tu palabra es poderosa porque tú eres poderoso. Tu palabra, Señor, es esperanzadora porque tú eres el que trae esperanza a nuestros corazones. Tu palabra nos confronta porque tú nos confrontas con nuestra realidad, pero tu palabra también nos abraza en amor y en misericordia porque tú nos abrazas en amor y en misericordia. Señor, ayuda a mis hermanos. Si hoy alguno de ellos estuviese en alguna encrucijada en su vida donde necesite tu dirección, que vayan a tu palabra y a tu presencia y que ahí encuentren lo que ellos están requiriendo. Señor, a veces nos cuesta trabajo hacer tu voluntad, pero en tu palabra nosotros encontramos que mientras obedezcamos tu voz, nos irá bien. Pongo a tu iglesia en tus manos, pongo a todas las familias en tus manos. Bendice, Señor, a todos y cada uno de ellos. Bendice a tus siervos. En tu nombre, bendito Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo y adelante en Cristo Jesús.